César es doctor en Sociología y diplomado en Trabajo Social. Actualmente es profesor colaborador en la Universidad Pontificia de Comillas, Real Centro Universitario María Cristina del Escorial y de la Universidad de Andorra. Ha sido educador en bachillerato durante 16 años en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Es autor de varios libros sobre educación, voluntariado y psicología. Recientemente ha publicado 5 llaves para educar en el siglo XXI. Además, es músico y compositor profesional. Sus populares emoticantos ya se han utilizado en escuelas de todo el mundo. En su canal de YouTube, Cocinando Aprendizajes, muestra de forma muy amena una gran cantidad de recursos didácticos. Os dejo con César García Rincón de Castro y el emprendimiento social en tiempo revuelto. Muy bien, pues muchas gracias, Joana. Buenos días a todos y a todas. Menudo ambientazo hay por aquí. Esto está... Nos vamos a venir arriba, nos vamos a venir arriba con esta charla de emprendimiento social. Bueno, yo voy a empezar contando una historia de un profesor de ciencias sociales que llega a clase el primer día. Voy a pasar la diapo. Y les dice a los alumnos: buenos días, soy el profesor de ciencias sociales y esto que os he puesto en la pizarra es el programa de mi asignatura. Piensa en algo para cambiar el mundo y ponlo en práctica. Y les pregunta a los alumnos: ¿qué os parece? Y le dicen los alumnos: hombre, profe, pues esto nos parece un poquito raro. Dice otro: nos parece difícil. Dice otra alumna: pues esto es un poco rollo, ¿no? Dice: profesor, vamos a ver, raro, difícil, rollo. Les dice: ¿y por qué no posible? ¿Por qué no posible? Y les comenta: el reino de las posibilidades está aquí dentro en nuestras cabezas. Es aquí donde muchas veces ponemos los límites entre lo que es posible y lo que no es posible. Y el profesor insiste en su programa de asignatura. Insiste. Y ya los alumnos pues empiezan a inquietarse porque esto, claro, lógicamente nunca les habían propuesto nada parecido, y empiezan a hacerle preguntas. Y además estas preguntas a veces incómodas y difíciles que te hacen los alumnos, ¿no? Levanta la mano un alumno y le dice: profe, ¿nos va usted a suspender si no cambiamos el mundo? ¿Suspenderíamos a nuestros alumnos si no cambian el mundo? Claro, si pensamos en otro tipo de aprendizaje y en otro tipo de evaluación, pues a lo mejor no. Porque ¿qué vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar? Esto también está latente aquí. Pero luego ya levanta la mano otro alumno, que es el protagonista de la película, y le hace al profe la pregunta del millón. Y es: profe, ¿y usted qué hace? ¿Qué hace usted para cambiar el mundo? Y el profesor pues dice: pues mira, yo me levanto todas las mañanas, tomo un buen desayuno, llego a clase a mi hora y después os paso la pelota a vosotros. ¿Vale? A veces nos pasa, cuando nos pasan esta pelota, como te ha pasado a ti, que cuidado que no me toque, a ver si me van a liar, ¿no? Y les pasa la pelota a los alumnos. Bueno, yo os he pasado la pelota a vosotros y a vosotras. Ahora me gustaría que así espontáneamente compartiésemos. Nos vamos a ir pasando la pelota, no pasa nada, ¿eh? Y vayamos compartiendo. Bueno, antes de pasarla, me iba a invitar a decir algo, pero vamos. Me gustaría que el que tengáis la pelota, que compartáis en qué hemos notado a lo largo de este curso una cosa pequeña, tampoco parece que sean cosas grandes, que nuestros alumnos y alumnas pueden cambiar el mundo, o están cambiando el mundo. Venga. Y luego otra cosa muy importante es que ellos realmente son capaces. Esto que se llama ahora empoderarles, es decir, hacerles protagonistas. Esto tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver con el emprendimiento social, con esta actitud emprendedora. Darles cancha, darles juego a ellos, darles escena, para que ellos puedan recrear ese mundo. Bueno, pues muchas de las cosas que habéis compartido, me hubiera gustado tener más tiempo, pero no podemos. Son como pequeños
indicadores o desempeños competenciales que realmente los podríamos programar y los podríamos llevar al aula y los podríamos evaluar. Luego hablaremos un poquito de esto. Pero sí que es cierto, hay que tener esa mirada optimista, hay que tener esa mirada positiva, porque sí que es cierto que nuestros alumnos pueden cambiar el mundo. Nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que creer como docentes. Bueno, fijaros que, como sabéis, esta película se llamaba Cadena de Favores. El protagonista es Trevor, un niño, y este niño, a lo largo de la película, demuestra que tiene lo que llamo yo las 5 dimensiones de la competencia emprendedora. Los 5 descriptores que engloban a esa competencia emprendedora. Uno de ellos es, por supuesto, todo proceso de emprendimiento es un proceso creativo, es un proceso innovador. Este niño tiene una idea innovadora, una idea creativa. Es esa red o esa cadena de favores. Yo hago un favor a 3 personas, cada una de esas personas a su vez hace un favor a otras 3 personas y va creando esa red. Él tiene una idea original para cambiar el mundo y además la pone en práctica. Luego tenemos una primera dimensión de la competencia emprendedora, que es la creativo-innovadora. Pero también un emprendedor no solamente tiene que tener buenas ideas, sino que también tiene que saber comunicarlas y transmitirlas bien. Este niño también tiene buenas habilidades comunicativas y de hecho pues expone esta experiencia en clase y al final, antes del final de la película, pues le hacen un reportaje en la televisión y también expone su proyecto. Competencia comunicativa, saber comunicar bien nuestras ideas. También hay otra dimensión muy importante y que es la que le pone el apellido social al emprendimiento, que es la dimensión ético-humanista. Yo ciertamente no concibo el emprendimiento sin esta dimensión ético-humanista. En este caso está muy clara. Lo que propone este niño técnicamente es ir creando una red de comportamientos prosociales, como dirían los psicólogos, ¿no? Comportamientos solidarios, comportamientos humanos. Y por tanto ahí está muy clara la dimensión ético-humanista. Pero también hay otra dimensión que es la motivacional resiliente. Este niño no lo tiene fácil. Tiene que superar un montón de dificultades, tiene que superar un montón de adversidades. De entrada tiene un ambiente familiar complicado, con una madre alcohólica, con unos niños que acosan a otro compañero suyo y él trata de defenderle y no puede hacer nada, etcétera, etcétera. Es decir, pero lógicamente también de ese ambiente difícil, de ese ambiente complicado, es de donde surge su necesidad de cambiar la realidad. Vale. Entonces, un emprendedor, pues generalmente no lo tiene fácil, no es un camino de rosas el del emprendimiento, pero tener esta motivación, tener esta capacidad de resiliencia, que está muy de moda ahora, es lo que nos ayuda a superarnos y es lo que muchas veces nos ayuda a sacar los proyectos adelante. ¿Vale? Luego hay una dimensión motivacional resiliente. Y finalmente, tampoco hay que tener esta imagen del emprendedor como este Quijote o este Superman que lo hace todo él solo. No, un emprendedor necesita una red, necesita involucrar a otros en su proyecto. Y lógicamente el proyecto que plantea Trevor en la película pues es crear una gran red de solidaridad. Una red que no es visible hasta el final de la película. No se ven aquí muy bien las imágenes, pero veis todas esas personas que aparecen a la puerta de su casa con las velas. Es donde realmente se visibiliza que ha sido capaz de crear una gran red de solidaridad. Bueno, pues os voy a contar un poquito de cada una de estas dimensiones que llamo yo las llaves de la competencia emprendedora, del emprendimiento social. Y os voy a poner ejemplos que también os invito a que estos ejemplos de emprendedores y emprendedoras que van a aparecer ahí, pues los podáis utilizar para ilustrar, para inspirar el emprendimiento en vuestros alumnos y alumnas. Ahí tenéis a Malala, ¿no? Todo lo que ha hecho Malala es una gran labor de emprendimiento social.
Todos los emprendedores y emprendedoras que os voy a mostrar aquí tienen las 5 llaves, pero he puesto a cada uno una de ellas porque creo que es la llave en la que más destacan. La historia de Malala, creo que todos la conocéis, es una niña que por defender el derecho a la educación de otras niñas en su país, que sabéis que ese derecho y muchos otros, pues la mujer los tiene absolutamente negados, bueno, pues trataron de matarla, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues pudo salir adelante, sabéis que la operaron en nuestro país, etc. Y este hecho, lejos de hacer que se viniera abajo, pues ocurrió todo lo contrario. Se convirtió en un símbolo social y a ella pues le ayudó, salió fortalecida de aquella situación. Esto es resiliencia. Esto es resiliencia. Es decir, su motivación está muy clara y ella siguió adelante. Luego esta llave motivacional resiliente trabaja una serie de dimensiones: la proactividad, esa capacidad de salir de nuestra zona de confort y de hacer las cosas; la propia resiliencia, un enfoque optimista, un enfoque esperanzador, las cosas van a salir adelante, las cosas van a ir bien; y por supuesto esa capacidad de superación personal, esa motivación de logro también, están dentro de esta llave. Todo lo que sea educar estas dimensiones será también, de alguna manera, empezar a educar la competencia emprendedora. Pero no solamente una llave, porque hay que abarcar las 5, si no, no estaremos abarcando o educando toda la competencia. Tiene una frase ahí, Malala, que no sé si llegáis a leer los del fondo: un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Por contaros yo alguna experiencia personal como emprendedor también, pues que ahora lo soy más que antes. Antes trabajaba por cuenta ajena en un colegio de jesuitas, estamos aquí en una casa de jesuitas, Mayor en de Gloria, cierto, esto me suena mucho, es muy ignaciano, ¿no? Pero incluso ahí yo fui emprendedor, porque recuerdo que en el año 90, cuando empecé, yo entré en un despacho que estaba vacío. Todavía recuerdo que tenía una máquina de escribir. Entonces no había ordenadores, ni redes sociales, ni nada de eso, ¿no? Y mi proyecto de emprendimiento, para lo que me contrataron, era para montar una asignatura de educación prosocial y de voluntariado escolar, como expresión coherente de ese ser hombres y mujeres para los demás que ponían el carácter propio de los centros educativos Compañía de Jesús. Y entonces allá empecé. De hecho, me estaba acordando antes del tango aquel de Volver, que 20 años no es nada, etcétera, porque yo estuve en la JP del 96 con Manolo Barahona, hablando de educación en la solidaridad, y 20 años después estoy aquí hablando de cosas parecidas. Lo que pasa es que ahora lo llamamos emprendimiento social, ¿no? Hemos mejorado las metodologías de aprendizaje, etcétera. Y eso es bueno. Bueno, pues digo que, por contaros alguna experiencia también mía personal como emprendedor, yo recuerdo que en una época en la que trabajaba en el colegio, recogía a un amigo cuando iba a trabajar que se llamaba Pepe, todavía lo recuerdo, por aquello de compartir el coche, ¿no? Y Pepe era un tipo muy curioso, porque según se subía al coche me decía todas las mañanas: vaya mierda de día, César. Vamos a ver, Pepe. Sí, está un poquito nublado. Parece que está empezando a llover. Pero ¿cómo que está empezando a llover, César? Si esto es el diluvio universal. El diluvio universal. Mira la que está cayendo, mira la que está cayendo. Y mira cómo está el tráfico. Vamos a llegar tarde al colegio. Y ya sabes lo que pasa cuando llegamos tarde al colegio, que el día se tuerce, todo va mal, faltan no sé cuántos alumnos, tienes a no sé cuántos padres quejándose por no sé qué, tal. Hombre, Pepe, ¿qué tal? Bueno, pero resulta que este Pepe tenía razón. Llegábamos al colegio y ocurría todo eso que decía Pepe y muchas más cosas. Al día siguiente volví a recoger yo a Pepe en el coche, según se subía Pepe al coche. Bueno, si ayer el día fue malo, hoy ya ni te cuento. Ya va a ser catastrófico, absolutamente catastrófico. Y Pepe volvía a tener razón. Claro, ya había días que según recogía yo a Pepe, era yo que le decía: mal día, Pepe, ¿verdad? Y claro, él decía: y así un día tras otro, ¿no? Claro, ¿qué haces cuando vas al cole todas las mañanas en el coche, en el autobús, etcétera, y llevas un Pepe al lado que te dice: vas a tener un mal día, y lo tienes? O estás en una reunión de innovación, de emprendimiento social, vas a poner en marcha un proyecto,
Y entonces Pepe levanta la mano y dice, eso no va a funcionar. Venga, no sé qué. A los 3 meses evaluáis. Entonces Pepe dice su frase favorita, os lo dije, os lo dije. Bueno, ¿qué hacemos con los Pepes? Bueno, yo lo que hice una mañana es, según se iba a subir al coche, le dije, Pepe, mira, es que he decidido que ya no te llevo más, pues porque me estás amargando la vida, eres un gajo. Se agarró un cabreo impresionante, no me volvió a dirigir la palabra en la vida, pero fue muy bueno. ¿Sabéis por qué fue bueno? Porque es que Pepe no es un personaje real. A Pepe lo llevamos aquí dentro. Lo llevamos nosotros. A veces lo tenemos en los equipos. Y es el que te dice, no merece la pena hacer nada porque esto no va a funcionar. Porque con estos chavales que tenemos, porque con estos padres de familia que tenemos, ¿para qué vamos a hablar ahora de emprendimiento social? Si no hay más que verles, si no son emprendedores. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver con la llave motivacional resiliente. Yo tuve una época, trabajo, lo pasé realmente mal, ¿no? En 15 años pues pasas por muchas fases. Era una época en la que estaba muy negativo, que no veía nada claro en mi papel, ni lo que estaba haciendo en ese colegio, y realmente lo que me había instalado es a Pepe dentro. Menos mal que lo descubrí y fui capaz de echarle. Bueno, pues esto es muy importante. Tenemos que ser capaces de echar a los Pepes y trabajar sobre todo más ese pensamiento positivo y ese optimismo inteligente para emprender. Bueno, vamos con otra de las llaves. La llave ético-humanista. Esta decía que era la llave o la dimensión de la competencia que es la específica del emprendimiento social. Aquí me gusta mucho la historia de este emprendedor de Masoud Hassani. Masoud Hassani, os recomiendo que busquéis su historia en YouTube, en Internet. Es un niño que jugaba en Afganistán con otros niños en el desierto de Afganistán a hacer unos juguetes que se movían con el viento. Es un lugar donde hace mucho viento y entonces echaban carreras. Él hacía un juguete parecido a ese que veis ahí a la izquierda, el ángulo superior, ángulo superior izquierdo, según estáis viendo vosotros, ¿no? Era un juguetito con una bola de corcho central que cogería por ahí de algún sitio, luego le ponía pajitas de los bares, ponía unos círculos y entonces él se dio cuenta que este juguete era muy hábil, pues era el más rápido y era el que mejor iba sorteando todas las piedras y ganaba siempre todas las carreras, ¿no? Bueno, pues este chaval inquieto, tiene suerte, puede ir a estudiar fuera, estudia Bellas Artes, tal. Y resulta que de mayor, cuando tiene que hacer un proyecto fin de carrera, pues diseña un prototipo de su juguete en grande, que se llama el Minecafón, que se mueve solo con el viento, que tiene un GPS que va grabando los caminos correctos y que cuando pisa una mina la hace estallar. Y entonces hay una zona de Afganistán que está llena de los Minecafón, de estos juguetes de este niño en grande. Es decir, cómo un niño es capaz de utilizar su talento. Soy bueno haciendo juguetes, no deja de ser una actividad artística, por eso estudio Bellas Artes, y ponerlo al servicio de su comunidad, de un problema que él había visto en su comunidad. Entre otras cosas porque varios familiares suyos y amigos pues terminaron sin una pierna, sin dos piernas, ya sabéis el problema de las minas antipersona, porque el desierto de Afganistán está lleno de minas antipersona. Y entonces hace esto que dice Steve Jobs, que emprender o innovar es ir conectando puntos en tu historia vital. En qué era bueno yo de pequeño y cómo eso lo conecto ahora con mi profesión, con dar solución a un problema social, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante trabajar esto que dice Ken Robinson del elemento, descubrir el elemento de cada alumno, descubrir esa inteligencia en la que más destacan, ¿no? El modelo de inteligencias múltiples ya lo conocéis, y potenciarle el que pueda desarrollarla. Por eso es tan importante. Bueno, experiencia personal sobre esta dimensión humanista, más que mía, os la puedo contar. Os voy a contar un montón de casos de mis alumnos acompañando procesos de voluntariado, ¿no? Pero sí que me sorprendió relacionado con esta dimensión ética. Una madre de familia que a final de curso me llamó para darme las gracias por la experiencia de voluntariado que el colegio ofrecía a sus alumnos. Bueno, tengo que deciros que esta experiencia era curricular. O sea, allí todo el que estudiaba tenía que hacer algo. Vamos a ver, algo. Yo les daba había una formación que era para todos y luego tenían dos itinerarios o dos opciones. Uno de ellos era el voluntariado y otro de ellos era el análisis de la realidad social para los que
no querían hacer un voluntariado o que se sentían obligados a hacerlo. Entonces decía, no, si te sientes obligado no lo hagas, pero por lo menos haz un proyecto de análisis de realidad social, que visitábamos unas ONGs, etcétera, hacíamos unas reuniones, una reflexión. Al final todos acababan en el voluntariado, pero yo les decía, la opción de no hacer nada, esa no la damos. Les decía, esa te la dan en otros colegios, pero en este no te la damos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer algo. Dice, no se puede vivir con los brazos a vuestra edad ya, 16 años, primero bachillerato, donde yo trabajaba, hay que hacer algo. Entonces, bueno, pues este chaval, pues puestos a hacer algo, se apuntó a un proyecto en el barrio de La Ventilla, en Madrid, el hijo de esta señora, de esta mujer, de refuerzo educativo, ¿no? Con un chaval marroquí. Y entonces la madre me llamó para darme las gracias. Dice, os doy las gracias porque habéis logrado lo que mi marido y yo en 2 años no hemos logrado. Y es que mi hijo, de una vez por todas, quite ya el póster de Hitler de la habitación. Una experiencia de voluntariado es capaz de generar algo aquí dentro, conexión de esto con esto, y echar fuera a esa neurona absolutista de la cabeza del chaval. Es decir, llega un momento que el chaval conoce la realidad, simpatiza, afortunadamente en este caso, y empatiza con un niño marroquí y dice, este tipo ya no pinta nada aquí, fuera. Vale. Dimensión ético-humanista. Es decir, descubre otros valores, descubre otros principios. Vale. Bueno. Otra dimensión es por supuesto, la creativo-innovadora. Aquí he puesto a César Bona, le conocí hace poco en un encuentro, me parece un tipo absolutamente genial. Sabéis que es este profesor que ha estado nominado a los 50 mejores profesores del mundo, y yo estoy seguro que como César Bona yo he conocido a muchos más. Pero bueno, ahí está él, la verdad que tuve ocasión de charlar un rato y me parece un tipo absolutamente genial y divertido, original, muy sencillo. No es una persona de grandes teorías, pero ahí está lo que ha logrado con todos esos chavales con los que ha trabajado, ¿no? Tiene en su libro, la verdad que tiene un montón de ideas muy, muy buenas y muy divertidas, esos rincones que pone en el aula, esas metáforas que pone, que dice a los chavales. Me gustaría llenar todo el aula de velcro, ¿no? De velcro, para de vez en cuando coger cuando estás tan y lanzarte y que te quedas ahí pegado en la pared, ¿no? Así que quizá metáforas muy, muy divertidas. Bueno, tiene ahí otra frase que dice, encontraremos piedras en el camino, pero compartir el mundo de los niños nos ayuda a entender que nada es imposible. Esto es verdad. La creatividad tiene que ver con tener esa curiosidad, esa apertura, esa imaginación, esa capacidad de pensar al revés las cosas, de pensar. Ahora tenemos esta nueva metodología que es la clase al revés. Bueno, es una metodología innovadora que viene de esta ruta cognitiva que es pensar al revés. Yo tengo un modelo que, si queréis, buscáis información por ahí, que se llama las 10 rutas del ingenio, que me dediqué una temporada a estudiar a los y las grandes genios de la historia y, en definitiva, tratando de ver cómo pensaban, cuál era su ruta de pensamiento. Entonces encontré que había ahí unas claves. Una de ellas es pensar al revés, otra de ellas es el pensamiento lateral, que sabéis que lo ha trabajado Eduard de Bono, etcétera. Juntar dos cosas que nadie ha juntado y que salga algo nuevo, etcétera. Bueno, pues hay por ahí. Os invito a explorar estas rutas y a que las exploréis con vuestro alumnado para desarrollar su imaginación y su creatividad, ¿no? Yo me he visto a lo largo de mi trayectoria, pues, en la necesidad también de innovar y, bueno, pues en formación, en comunicación, pues crear, pues eso, nuevas formas de comunicar y de llegar, sobre todo cuando trabajas con adolescentes como trabajaba yo, pues a mí las metáforas me ayudaban mucho, ¿no? Y hay sobre todo una de ellas que me ayudó bastante para esto de, bueno, pues para pincharles un poquito, motivarles hacia esto del voluntariado, ¿no? Hacia esta actitud de querer cambiar el mundo. Y entonces les contaba sencillamente una historia como esta. Bueno, imaginaros que hay 3 amigas que están en un bar, tomándose algo, ¿no? Y de repente se abre la puerta del bar y por la puerta entra él, el príncipe azul. Esto les llega mucho a los adolescentes que están en esa. Y entonces, pues,
lógicamente nuestras tres amigas se quedan todas así como extasiadas diciendo, madre mía. Pero resulta que nuestras tres amigas son un poco diferentes. Cada una, digamos, que tiene siempre su actitud hacia los retos que les plantea la vida, y este es un reto. Este es un reto. Entonces, la primera amiga es la turista. Y la turista, según le ve, se pone sus gafas de turista y dice, pues sí, este es un chico muy guapo, es verdad. Si quiere algo ya vendrá él. Yo me quedo aquí y a mí de la barra no me mueve nadie. ¿Dónde se ha visto que sea la mujer la que va por el hombre? No, es el hombre el que hay que venir a por la mujer. Yo no voy ahí. Si quiere algo ya vendrá él. Y se queda en eso que llamamos la zona de confort. La zona de confort. Luego tenemos otra amiga que es la vigía. Que como buena vigía dice, bueno, vamos a ver, antes de lanzarnos no lo lancemos. Dice, porque estos chicos tan guapos son guapos hasta que hablan. En cuanto hablan ya lo estropean todo. Así que vamos a ver cómo habla, cómo baila, cómo se mueve. ¿Vale? Y entonces la vigía se queda ahí vigilante. O sea, no se queda en la zona de confort como la turista, pero se queda aquí primero vigilando y diciendo, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Y luego tenemos otra amiga que siempre fue la marinera del grupo. Que según le ve, se calza la gorra y ya sabéis, a por él. ¿Vale? A por él. Y les preguntaba, ¿cómo pensáis que termina esta historia? Decían de todo. Sale corriendo. En fin. Pero bueno, como las buenas películas, la historia terminaba de forma lógica. Es decir, al cabo de un año, la marinera mandaba las invitaciones de boda a sus otras amigas a la turista de la vigía, con el príncipe azul, que aquella tarde entró en el bar, ¿vale? Y entonces, pues la vigía fue de dama de honor, y la turista no fue a la boda porque se quedó dormida ese día, como buena turista se quedó en la cama, no le apetecía levantarse, ¿vale? Y así, ante los retos que nos plantea la vida, podemos tener las tres actitudes, la del turista, la del vigía y la del marinero. Y yo les decía, y el colegio os plantea un reto, que es cambiar el mundo. A través del voluntariado social, empezar a cambiar, porque esto os va a transformar a vosotros y vosotros el día de mañana podéis transformar el mundo también, pero empezar a hacerlo ya. Vosotros decidís si queréis ser turistas, vigías o marineros. Así de claro. Y les ponía ejemplos. ¿Cómo prepara o estudia o prepara los trabajos un turista, un vigía y un marinero? El turista no estudia. El vigía dice, bueno, lo dejo para mañana. Bueno, no, ya, si yo estudio, la noche antes del examen estudio y tal. Y el marinero es el que tiene su hoja de ruta, se planifica el estudio y todos los días un poquito. Les ponía varios ejemplos, ¿no? Bueno, y la verdad es que me funcionaba. Y siempre he ido por ahí a dar algunas charlas a otros colegios para animarles al voluntariado. Esta metáfora suele funcionar porque la comprenden muy bien. Bueno, pues te tienes que ver en esta llave de la innovación también. La llave simbólico-comunicativa. Os decía antes que un emprendedor no solamente tiene que tener buenas ideas, sino también saber venderlas o saber transmitirlas. Aquí como ejemplo he puesto al Papa Francisco. A mí me parece que el Papa Francisco ha recuperado esa comunicación no verbal, esos gestos que está teniendo, creo que son muy potentes, pero incluso cuando te lees la Evangelii Gaudium, cuando te lees la Laudato Si, ese lenguaje, esas metáforas que utiliza, o sea, es un experto en comunicación. Y entonces he querido ponerle un poco ahí también como ejemplo, ¿no? Pero sobre todo por los gestos que está teniendo. Creo que están teniendo mucha fuerza y están dando, pues creo que mucha motivación a mucha gente y a otra pues la están poniendo nerviosa. Bueno, pues bueno es. Vale. Allá donde va, pues despierta todo tipo de pasiones. Unos se ponen nerviosos y otros dicen, genial, ya era hora de que nos dijesen las cosas así de claras, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí al Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es comunicación? Pues es la capacidad de elaborar mensajes eficaces, de utilizar el lenguaje simbólico, las grafías, las presentaciones, utilizar varios formatos, comunicación visual, auditiva, kinestésica. Fijaros, yo recuerdo en esta experiencia en los jesuitas, también me preocupaba el comunicar determinadas cosas, ¿no?
Y una de ellas era, cuando hacíamos la oferta de voluntariado a los alumnos, yo hacía una guía maravillosa. Hacía una guía fantástica, dividida, recuerdo, en 6 áreas de necesidad: ancianos, discapacitados, etc. Con todos los proyectos, con todos los horarios, una guía que tenía 60 páginas que nos gastábamos un pastón en fotocopiarla, en encuadernarla y en darle una a cada alumno para que pudiesen ojearla, verla con sus padres en casa. Yo soñaba que ellos se sentaban en casa con los padres a ver la guía. Se sentaban, lógicamente, bueno, algunos se sentarían, ¿no? Yo soñaba con eso, una guía maravillosa. La realidad es que cuando se apuntaban, al final cotejabas dónde vivía el alumno con el proyecto que había elegido, y al final lo que más pesaba no era lo que más te llamaba, sino de cuál es el que está más cerca de mi casa, que es el señor Pinto. O a cuál te has apuntado tú, porque además me lo decían los tutores, es que se apuntan por pandillas, mira, estos son amigos, estas son amigas. Y entonces, bueno, decíamos, aquí hay algo que está fallando, porque, claro, lógicamente luego veías que había chavales que los tenías que cambiar porque se habían apuntado a un proyecto pues que no le llamaba nada. Y entonces dije, ¿cómo podríamos hacer para comunicar esto de forma más eficaz? Para que realmente se sientan llamados a ese proyecto, a esa realidad que está más acorde con sus pasiones, con sus capacidades, con lo que a ellos más les llama la atención. Bueno, y entonces de repente se me ocurrió, digo, oye, pues podríamos hacer, primero, visitar. Intentamos diseñar unas visitas previas a todos los proyectos y a todas las ONGs, por lo menos que cada uno vea 4 o 5, para que de esa manera, viendo la realidad, seguramente pueda elegir con más criterio. Pero claro, aquello era inviable, porque estamos hablando de 7 líneas en bachillerato, unos 250, 260 alumnos que tenían todos los años, ¿no? Y era inviable organizar visitas, aún implicando a los tutores, que a dedicar una mañana entera a visitar 5 centros tenías que utilizar el día entero, era inviable. Y entonces ya se me ocurrió montar con los padres de familia que acompañaban a los chavales, que eso luego os contaré un poco también, que logramos ahí hacer una red de 100 padres acompañando el voluntariado y tal. Pues ya se nos ocurrió decir, oye, pues llamemos a todas las ONGs en las que colaboramos, que eran 16 proyectos, que vengan al cole, montamos una especie de feria o de espacio solidario, cada uno que ponga un stand, que se traiga vídeos, que se traiga lo que quieran y que los alumnos puedan visitarlo, que tengan ese primer contacto, o sea, en lugar de una guía en papel, una experiencia tú a tú con personas que trabajan en la organización, voluntarios, etc. Así lo hicimos. Y eso resultó un éxito de comunicación. Pasamos de una comunicación gráfica a una comunicación kinestésica. Es decir, los alumnos podían tocar un poco más la realidad, podían hablar, bajaban con el tutor durante una clase, implicabas al tutor, y entonces la actividad tutorial de ese día era visitar la Feria de la Solidaridad, informarse, recoger trípticos, etcétera, que la hacíamos en el propio cole. Como sabéis, allí en el recuerdo tenemos un salón de actos muy grande con un hall, y ahí en el hall hacíamos la feria. Y aquello fue un éxito. Es decir, ¿por qué? Pues porque cambiamos el formato de comunicación, ¿vale? Y finalmente tenemos la llave socio-relacional. Aquí he puesto al Instituto ELOS, que está en Brasil. No sé si conocéis la metodología OASIS. La metodología OASIS es una metodología, buscarla en internet, muy interesante. Es una metodología de trabajo con comunidades, bueno, pues en situaciones difíciles, con barrios, comunidades empobrecidas, pero que ellos trabajan desde una filosofía completamente distinta a la habitual. Ellos, cuando van a una comunidad, no ven sus pobrezas, sino que ven sus riquezas. Toda la riqueza de relaciones y de posibilidades de lo que puede aportar la gente de esa comunidad. En escuelas católicas, en el proyecto Global Cities, están trabajando metodología OASIS en los colegios. Ellos tienen 7 principios, 7 fases, y la primera de ellas es: aprendemos a mirar la abundancia donde muchos ven escasez. Es muy interesante esta metodología. Os lo dejo ahí. En mi experiencia personal, yo creo que crear esta gran red de padres de familia que yo creé, creo que fue una experiencia muy bonita y muy interesante. Es decir, yo solo tampoco podía hacer todo ese trabajo. Y entonces fuimos capaces de pues enrolar aquí a 100 padres y madres de familia. La gente me pregunta, ¿cómo es posible que involucres a 100 padres de familia?
No lo sé, nosotros íbamos reunión por reunión con el director, oye, necesitamos padres para acompañar el voluntariado de los chavales y nos quitamos la barrera de aquí, los padres no colaboran, no, sí, los padres pueden colaborar si les invitas, esto es una actividad interesante, y empezaron 2 madres, luego a esta fueron llamando a más, y acabamos con 100. Luego es posible involucrar a los padres y madres de familia en estos proyectos de emprendimiento social. Fijaros que resulta que el buen samaritano era un emprendedor social. Si leemos este fragmento, vemos que ahí están las 5 llaves. Vemos que ahí están las 5 llaves. Viéndolo, se compadeció de él. Está la llave motivacional resiliente, de ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Cosa que ni el sacerdote ni el levita tenían, si es que lo vieron alguna vez. Se acercó, llave comunicativa, y llave comunicativa intercultural, porque sabéis que en aquella época los samaritanos y los judíos no se hablaban, y este, sin embargo, rompió esa barrera intercultural y fue capaz de acercarse a esa persona. Comunicación no verbal también. Le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó, llave creativa, llave innovadora. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, la llave ético-humanista. Montar al otro sobre tu propia cabalgadura significa echártelo a hombros de tu vida, meterlo en tu proyecto de vida, en tu realidad social. Y finalmente lo llevó a una posada y financió la ayuda, creó una red de ayuda. La posada del buen samaritano fue la primera ONG de la historia. Están ahí. Hace poco estuve haciendo un taller de emprendimiento con este modelo en una congregación, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de todos los colegios de España, en Madrid, y les puse una diapositiva sorpresa, que era un análisis de la semblanza de sus fundadores, María Ráfols y Juan Bonal, desde estas 5 llaves. Estaban todas las llaves. Y si hacéis esto, yo os invito a hacer una lectura de la vida de los fundadores, fundadoras de vuestras congregaciones, etcétera, persona que fundó vuestros centros, desde estas 5 llaves. Y como buenos emprendedores sociales, ya veréis cómo las encontráis todas. Y puede ser una buena manera de darles a conocer y de, si hacemos un proyecto de emprendimiento social, también tener como referente a ese emprendedor o emprendedora que nos ha precedido y que hace que estemos hoy aquí. Bueno, os cuento un par de cosas más y vamos cerrando. ¿Cómo pasamos esto a una situación práctica, a la realidad? Pues fijaros, el trabajo por competencias, seguramente que de esto ya sabréis, porque estamos todos ya desde hace tiempo en este proceso. Una vez que tenemos definida una competencia en varias dimensiones, lo que tenemos que hacer es, de cada una de esas dimensiones, es ir asignando desempeños competenciales. Un desempeño competencial, sabéis que viene de la traducción inglesa performance, que es puesta en escena, y tiene 3 dimensiones. La dimensión de los conocimientos, que es el saber, la dimensión de las capacidades, destrezas, habilidades, que es el saber hacer, y la dimensión de los valores y actitudes, que es el saber ser. Las 3 dimensiones conforman un desempeño. ¿Vale? Los desempeños suelen estar formulados en tercera persona del singular. Colabora con otros compañeros en la resolución de problemas, de lo que sea. Elaboran un mural con los valores del... ¿Vale? Esto en la LOMCE lo podéis ver en las diferentes materias, en los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje están definidos como desempeños competenciales. El marco europeo utiliza el concepto de desempeño. ¿Vale? En otros sitios se habla de indicadores. Bueno, pues sería ir asignando a cada una de las dimensiones, a cada una de las llaves, esas llavecitas más pequeñas que serían los diferentes desempeños. Los podemos encontrar en la LOMCE, los podemos encontrar en nuestro proyecto educativo, los podemos encontrar en el marco europeo. Hay varios modelos por ahí publicados.
Es así de sencillo. Entonces al final es empezar a trabajar todos esos desempeños, definirlos lógicamente por edades, de menos complejidad a mayor complejidad, de más pequeñitos a mayores, etcétera, etcétera. Es un proceso sobre el que os va a llegar también un dossier con todo esto, así que no me voy a entretener mucho. Y luego, esto es muy importante, cuando hablamos de aprendizaje competencial, fijaros que he definido desempeño como performance, como puesta en escena. Y aquí a mí me gusta hablar del profe rollo y el profe claqueta. ¿Vale? El profe rollo... ¿Quién es el profe rollo? Es el que tiene delante un montón de espectadores. Es el que va a contarles una película a los alumnos. Y los alumnos son espectadores. Queridos alumnos y alumnas, la clase va a comenzar. Apaguen sus dispositivos electrónicos. No está permitido el uso de tablets ni de ordenadores. Y pongan mucha atención, al final de la película les haré un test de comprensión para ver si han entendido algo. Este es el profe rollo. Tenemos que pasar de este modelo, donde lo que estamos generando son espectadores y donde el alumno no es el protagonista, al modelo de profes claqueta. Los profes claqueta son los que ponen al alumno de protagonista y los que diseñan situaciones de aprendizaje con desempeños competenciales para que los alumnos aprendan, comprendan y desarrollen habilidades. Creo que no hace falta mucha explicación más de esto, ¿no? Son los que dicen, venga, acción, vamos a ponernos ahí. Tenemos que pasar del profe rollo al profe claqueta, de la metodología rollo a la metodología claqueta. Esto, para el emprendimiento, es fundamental. Luego, esto simplemente lo menciono, pero os lo comparto en el documento. El ciclo de Cole del aprendizaje experiencial, yo creo que es una metodología muy idónea para lo que es el trabajo por desempeños competenciales, para metodología competencial, pero en emprendimiento también. Diseña una experiencia de aprendizaje que sea significativa para los alumnos, en principio, los primeros 10 minutos de clase, que capte su atención, que les impresione, que genere en ellos emociones. Por ejemplo, esto que he hecho yo con la pelota. A partir de la pelota, si estamos cambiando el mundo o no lo estamos cambiando, reflexionamos. ¿Cambiamos el mundo? ¿No lo cambiamos? Pues mira, resulta que no nos habíamos dado cuenta, pero sí que con pequeños gestos podemos cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Después de esa reflexión, en la que planteamos preguntas, etcétera, conceptualizamos. Tú quieres llegar a un nuevo concepto. Por ejemplo, puede ser el voluntariado social, como forma de cambiar el mundo, o el emprendimiento social. ¿Vale? Entonces, les planteas aquí el concepto, pueden llegar ellos a deducirlo, se lo puedes facilitar tú, lo pueden buscar en internet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero tampoco nos podemos quedar ahí, tenemos que ir a la cuarta fase del ciclo de Cole, que es la aplicación. Vamos a aplicar esto para ver si lo hemos comprendido bien. ¿Cómo? Hagamos algo. Hagamos un proyecto para cambiar el mundo. Hagamos algo en nuestro entorno y dentro de un par de semanas lo evaluamos. ¿Puedo hacer yo algo dentro de mi familia, en casa, etcétera, para empezar a cambiar? ¿Podemos empezar a cambiar nuestro entorno, nuestro colegio, nuestra clase? Esto es ciclo de Cole. Bueno, tampoco me entretengo mucho, lo tenéis en la documentación que os va a llegar también explicado. También tenéis ahí una claqueta como forma de diseñar situaciones de aprendizaje. Tampoco voy a entrar mucho, ahí tenéis también para poner el ciclo de Cole. Esta claqueta se utiliza en equipo, un equipo de docentes diseñan la situación, van poniendo ahí pues quién es el protagonista, los ayudantes, etcétera, 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 la evaluación, el desempeño elegido, a qué llave pertenece. Todo esto os va a llegar en un PDF explicado, así que tampoco os lo voy a explicar mucho ahora. Y por supuesto tenéis una escaleta para hacer proyectos, porque una situación de aprendizaje, una claqueta, sería como una clase, como una situación más pequeña, pero varias claquetas bajo un argumento, un tópico, nombre de proyecto, bajo un hilo conductor, ordenadas en una secuencia lógica y teniendo en cuenta las 5 llaves, pues varias claquetas
son capaces de hacer un proyecto en el que colaboran varios profesores, cada profesor se hace cargo de una claqueta. También lo tenéis explicado ahí. La metodología es sencilla, simplemente se trata de ponerse la gorra de marinero e involucrar a nuestros compañeros y compañeras en eso. Bueno, y ya para terminar, os quería contar una pequeña experiencia que tuve hace poco. Estaba yo con mi mujer tomando unas cañas. Esto es una experiencia sobre el tipo de emprendedor o emprendedora que no queremos educar en nuestros centros, así me entendéis, ¿no? Y entonces había dos señoras en la mesa de al lado. Estaban hablando de sus hijos. Entonces yo tengo una costumbre, que mi mujer siempre me echa en cara. Dice, es que cuando estás conmigo tomando algo, dice, parece que estás con una oreja en la mesa de al lado y con la otra me escuchas a mí. Y le digo, no, vamos a ver, digo, tú sabes que yo no soy capaz de esas dos cosas a la vez. Digo, vosotras sí, pero nosotros no, a ver. O estoy en la mesa de al lado o estoy aquí. Y dice, pues ya, entonces no me escuchas. Entonces no me escuchas, porque estás siempre... Bueno, claro. Tampoco pasa nada. Me va bien, con todo y con esto me va bien, pues ya sabéis que hay dos tipos de matrimonio, Por un lado están los que manda ella y luego por otro lado están los que no van bien. Entonces, bueno, me va bien. El caso es que, bueno, teníais que oírlas a las mujeres. Yo es que no pude más por más que pegar la oreja, que mi mujer luego me echara la bronca. Oye, ¿qué tal le va a tu hijo? Dice, uy, pues a mi hijo le va fenomenal. Dice, le va fenomenal. ¿Te acuerdas en aquella empresa en la que estaba trabajando? Pues ya le han hecho director de la empresa. Dice, no, pues al mío le han hecho, el mío dirige no una, sino tres. El mío dirige tres empresas, tres. Y tal, bueno, espérate, no te he contado, que es que déjame terminar, porque es que la empresa que dirige mi hijo, en realidad es un conglomerado de 10 empresas que ha hecho una fusión, ha adquirido otras del sector, y dice, bueno, pero es que las 3 que dirige mi hijo, en realidad la matriz está en no sé dónde, pero están expandidas por todo el mundo, porque tal, bueno, aquello ya empezó a hacer un concurso a ver quién había llegado más lejos, ¿no? Y yo dije, pues, digo, el hijo de una debe ser Bill Gates, y el de la otra debe ser Steve Jobs. Digo, y de ahí para arriba, así que yo estaba asombrado. Claro, como educador, cuando tienes un material así, lo que te dan ganas es de sacar la grabadora y grabarlo. Así, en este caso, pues no pude, ¿no? Ahora con el móvil sería más fácil, pero bueno, me parecería... Pero grabé muy bien todo lo que decían y al llegar a casa, pues cogí la guitarra y compuse una canción alusiva a eso que se llama El Niño Gurú, que hace referencia a esto que os decía y con la cual os voy a cantar y me voy a despedir. Bueno, el niño gurú. No sé si se oirá bien. Si podéis subir un poco el micro. Bueno, da igual, Mi hijo me sorprendió el día que me contó: no quiero ser como tú, papá, quiero ser gurú, tururú. Papá, quiero ser gurú. Y luego le pregunté si sabes hablar inglés. Me dijo, my father, yes, del derecho y del revés. Very well, del derecho y del revés. Le dije, tendrás que hacer contactos y followers. Me dijo, tengo 10.000 en el Twitter infantil. En el Twitter infantil. Hablé con su profesor, le dije, ¿qué piensa usted? Me dijo que el director le ha nombrado su asesor personal, su coach y su mentor. Más tarde yo le apunté a un máster y terminó en algo menos de un mes. Y luego le contrató el Madrid, el Barça y el Alavés. Su primer libro escribió y a mí me lo dedicó el día que presentó su libro en televisión y vendió
en horas más de 1 millón. Y España se le quedó pequeña y se trasladó a vivir a Nueva York. Dejó pequeño a Steve Jobs, sí señor, su manzana se comió. Y más tarde se casó con la hija de Bill Gates y enseguida fusionó el Windows con el León, sí señor, y el Linux también entró. Y un día me jubiló y un día se retiró, el día que descubrió que el cuento se terminó y sonó mi radio despertador, y sonó mi radio despertador.